Pues bien, familia, vamos a comenzar con una oración con el favor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu bendición, por tu bondad y misericordia para con tu pueblo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido y nos has fortalecido. Gracias Señor porque has traído con bien a mis hermanos aquí para estas sesiones en las cuales vamos a estudiar juntos de tu palabra sobre este tema tan importante de cómo crecer en Cristo Jesús. Hay áreas en nuestra vida que a lo mejor no las hemos vendido, Señor, y te pedimos que nos ilumines con tu santa y preciosa palabra, que nos reprendas, nos humilles, que nos exhortes, que nos hables en nuestras vidas, que tú seas el que transforme nuestros corazones a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que pongas ese anhelo de que seamos como nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos porque queremos ser una iglesia que te agrade, una iglesia que camine en el Espíritu, una iglesia que obedezca tu palabra en el poder de tu gracia y de tu santo y precioso Espíritu. Te pido, Señor, por mis hermanos presentes y por los que van a venir, que tu bendición sea sobre ellos, que tú les des la gracia para llevar a cabo todo lo que tú nos enseñas el día de hoy. Señor, también te pedimos que me concedas la gracia para compartir esta palabra, que tú puedas disponer de la sabiduría de lo alto para que sea expuesta ante mis hermanos. Y también te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos en el nombre de Jesús por las cosas que pensamos y no debimos haber pensado, por las cosas que dijimos y no debimos haber dicho, por las cosas que hicimos y no debimos haber hecho. Perdónanos en el nombre de Jesús, porque sin ti nada somos, Señor. Sabemos que en Cristo Jesús tú nos limpias de toda maldad. Límpianos, purifícanos, santifícanos por tu palabra. Y que esta palabra y esta enseñanza sea de bendición, de edificación y santificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu bendita y santa voluntad me has concedido y me has permitido estar aquí para poder compartir y enseñar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres en Cristo Jesús. En su nombre, amén. Pues bien, amada familia, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28. Mientras buscan el texto, quisiera comentar que esta serie iba a ser más de carácter temático que expositivo, porque estaremos viendo texto tras texto bíblico, todo lo relacionado con la serie que estamos estudiando, que es Crecer en Cristo. Así que, de nuevo, Romanos capítulo 8, versículo 28, es un texto en el cual nosotros ya conocemos mucho, ¿verdad? Es un texto bastante conocido por el cual también hemos sido muy bendecidos. Es un texto que habla mucho acerca de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios en cuanto a sus propósitos, en cuanto a su voluntad. Es un texto que prácticamente ha traído consuelo y ha traído bendición. Así que vamos a leer juntos Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Así que la razón de esta serie de estudios o esta serie de sesiones que vamos a realizar, la serie Creciendo en Cristo,
tiene mucho que ver con el siguiente asunto. ¿Con qué propósito somos cristianos? Porque tan solo la palabra cristiano ya te dice que tú vas a seguir a Cristo. La palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo. Pero uno de los detalles que a veces no tomamos en cuenta es, ¿realmente caminamos como cristianos? ¿Realmente nosotros pensamos, hablamos como cristianos? Porque muchas veces podemos tomar la Biblia a la ligera, en el sentido de que tal vez nada más la leemos o la estudiamos sin entender bien su contexto o su razón de ser, sin comprender cuáles son las verdades que la Biblia manda y enseña. Y en Romanos 8, versículo 29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra imagen quiere decir prácticamente hacer un sello de la persona de Cristo Jesús en nosotros. Tiene la idea de que nosotros seamos como esa representación de Él en nuestro mundo, ya sea en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de emocionarnos o de dirigirnos hacia los demás. Por cierto, a muchos no les gusta este tema porque piensan que eso significa suprimir nuestra personalidad. Pero seamos honestos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces damos lugar a nuestra personalidad? Porque mucho de nuestra personalidad en realidad está arraigada en nuestra carne. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23, dice que claramente son manifiestas las obras de la carne, los celos, las envidias, los malos deseos, la idolatría, la fornicación, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20 dice que del corazón salen las envidias, los robos, los malos pensamientos, las codicias, etcétera. Entonces, cuando tú y yo hablamos de personalidad, en realidad simplemente estamos manifestando lo que realmente somos, pecadores por naturaleza, que hay pecados en nosotros. Incluso, aunque tuviéramos un visto de cosas buenas o parte de esas cualidades buenas, por ejemplo, que tú puedes ser generoso, tú puedes ser bondadoso, misericordioso, muchas veces estos no están fundamentados en la obra del Espíritu Santo de nosotros, sino en nosotros mismos. Dicho de otro modo, a veces actuamos más por motivaciones equivocadas, por motivaciones incorrectas. Entonces, ¿quién realmente está operando en mi vida como cristiano? Esa es la pregunta. ¿El Espíritu Santo o yo? Juan Calvino dijo en cierta ocasión, parafraseando, que todo lo malo que veas en mí soy yo. Todo lo bueno que veas en mí es Jesucristo. Y ese es el asunto al que queremos llegar. Ahora, otro detalle que nosotros hemos de considerar es el hecho de que todos, siendo cristianos y empezando la vida cristiana, tenemos problemas de carácter. Tenemos problemas de carácter. Todos tenemos luchas con la ira, todos tenemos luchas con la envidia, todos tenemos luchas con los celos, todos tenemos luchas con la desesperación, con el afán, con la ansiedad, con la depresión. Hay muchas cosas de nosotros que a lo mejor nos hace falta mucho orar y rendirlas ante Dios. ¿Sabes qué, Señor? Quiero rendirte esto
a ti, porque yo no sé cómo tratar mis propias fuerzas, el problema de la codicia, el problema de la ira, el problema de mis celos. Yo no puedo tratar mis propias fuerzas, mis problemas, sobre todo el problema de la ira. Ay, hermanos, la ira es muy común, que reaccionamos mal cuando no salen las cosas como nosotros esperamos. Prácticamente la ira es una reacción a cosas que no se ajustan a tu criterio. ¿Les ha pasado? Que muchas veces esperan que se hagan las cosas así, de esta manera, o quieren que te den algo y no te lo dan, y reaccionamos mal. Pero la pregunta es, ¿quién reacciona? ¿Quién reacciona? ¿Cristo o tú? Entonces, el mayor bien que un cristiano puede recibir, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, es ser como Cristo. El mayor bien que tú y yo podemos recibir es ser como Cristo. En muchas ocasiones, cuando estamos en un día normal, sea en la congregación o con la familia, si soy padre o madre de familia, si soy esposo o esposa, hijo o hija, o simplemente soy un empleado, o estoy en compañía de alguien más, realmente estoy reflejando la vida de Cristo en mí, estoy proyectando lo que Cristo es, o estoy proyectando lo que soy yo. Y eso es una diferencia sutil, porque podemos engañarnos, nos volvemos cómodos en nuestros propios corazones y apapachándonos, porque la gente me mira, la gente me tiene atención, la gente me tiene estima, la gente me tiene respeto, la gente me habla, se acerca a mí, etcétera, etcétera. Pero ese es el pensamiento engañoso que nosotros podemos tener. Porque cuando ya estás pensando en ti, entonces el lograr, el hablar, el caminar, el hacer las cosas, ya no es Cristo, sino yo. Y eso es un engaño muy sutil. La Escritura dice que el corazón es perverso y engañoso, de acuerdo a Jeremías capítulo 17, versículo 9, más que todas las cosas. Entonces, algo que queremos recalcar es lo siguiente, que nosotros no podemos generar el cambio, no podemos generar ningún cambio ni de ninguna manera. Por muchos esfuerzos que lo hagamos, simplemente sería como los fariseos. Ellos querían hacerse santos a través de las formas externas. Limpia esto, haz esto, obedece esto, etcétera. Limpia esto, hace esto, obedece esto, etcétera. Pero realmente no hay un cambio interior, no hay un cambio de corazón, porque cuando hablamos del cambio de corazón en nuestra vida, estamos hablando de que Dios ha decidido morar en nosotros por su Espíritu Santo, por su palabra, para hacernos como su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿quién hace ese cambio? ¿Quién hace ese cambio? La respuesta está en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Me acompañas un momento, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros todos, ¿quiénes todos? Todos los creyentes. Está hablando a la iglesia de Corintio. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. O sea, es algo que se refleja, que vemos. Somos transformados de gloria en gloria. Ojo, transformados, cambiados, modificados en la misma imagen. ¿Cuál imagen?
la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Entonces está claro que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, para que podamos ser parecidos a la imagen y semejanza de Cristo. De hecho, Romanos 8, versículo 13 dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Hace morir todo lo malo que tenemos, hace morir el pecado que tenemos. Ahora, algo que llama la atención, dice ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Nuestra gloria, no, la gloria de Dios, la gloria del Señor. La pregunta es, ¿dónde y cómo vemos la gloria del Señor? Bueno, acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donde encontramos en Cristo la gloria de Dios. ¿Cómo lo vemos? Dice, lo vimos lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo el Señor ha manifestado su gracia? Cuando Él vino aquí en la tierra. ¿Cuándo el Señor ha manifestado la verdad? Cuando Él la ha predicado y la ha enseñado. Dicho de otra manera, nosotros vemos la gloria de Dios o la gloria de Cristo en la faz de su Hijo, en el Evangelio, en las Escrituras. Necesitamos las Escrituras para ser transformados cada vez más. Necesitamos las Escrituras para que sea ella la que nos guíe a ser como el Señor Jesucristo. Es decir, que a medida que tú que estás pasando tu tiempo en la mañana estudiando, leyendo la Biblia, vas a estudiar todos los evangelios, buscas a Cristo en los evangelios, mira la gloria de Cristo cuando Él manifiesta un milagro, cuando Él manifiesta su poder, cuando Él predica el evangelio, cuando Él enseña todo lo que su Padre hace, todo lo que Él dice, esa es la gloria que recibe del Señor ese día. ¿Por qué? Porque está lleno de gracia y de verdad. Él se ha manifestado de esa manera. Y a medida que estoy aprendiendo de Cristo, a medida que yo estoy empapado en la Escritura, me da un gozo, un anhelo de que realmente Cristo se está manifestando con todo eso en su palabra. Y eso, a medida que va creciendo mi anhelo, mi gozo en Cristo Jesús, eso seguirá aumentando mi anhelo de crecer, de creer, de confiar más y más en Él y ser consumido más por la Escritura, hasta el punto que ya no quiero soltar la Biblia. Obviamente, si vas a tener que soltarla por ocuparte de otras prioridades. Pero el punto es que a medida que tú miras más a Cristo, más vas a tener de Él, de su Biblia, de su palabra. Meditarás en Él. Cada vez que tú contemplas a Cristo, lo adoras, lo amas, le tienes devoción a Él. Y tú te conviertes en aquello que adoras. Por ejemplo, el pastor Sugel Michelin mencionó una ilustración hace años, donde decía que en su época de muchacho, todos estaban emocionados con John Travolta. Cuando salió la película en la que él estaba bailando, ¿sí? Y todos estaban emocionados con John Travolta. Los jovencitos se querían vestir como John Travolta, hablar como John Travolta, bailar como John Travolta. Ellos se convertían en aquello que adoraban. Entonces nosotros nos convertimos en aquello que adoramos.
en el sentido de que nosotros reflejamos lo que Cristo es. Nosotros reflejamos lo que Cristo es. Por tanto, ahorita vamos a ver, si el tiempo nos lo permite, 7 áreas de las que la imagen de Cristo trata con nosotros. 7 áreas que la imagen de Cristo trata con nosotros. En primer lugar, tu vida debe ser crucificada. Tu vida debe ser crucificada. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo lo que soy en mi carne, todos mis deseos, Él ya los llevó en la cruz. Y cuando hablamos de ser crucificado, significa que si tomas en cuenta la imagen de la crucifixión, es alguien que está agonizando, está siendo paralizado, no puedes moverte, está luchando por sobrevivir, pero está crucificado. Así con nuestro pecado. El pecado ya no se va a enseñorear ya sobre nosotros, porque el Espíritu Santo nos mantiene en Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, el pecado cada vez va perdiendo más poder. Todavía hay lo que se entiende como un remanente de pecado en nosotros, porque todavía estamos luchando. Pero ya no es lo mismo, porque en Cristo Jesús ya no practicamos el pecado. Cuando antes estábamos en el mundo, practicábamos el pecado por deporte. Lo hacíamos como queríamos. Pero ahora en Cristo nos preocupa el pecado, nos duele el pecado. El Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos convence de pecado hasta el punto de que nuestra conciencia ya no lo soporta más, y hasta llegamos a contristar al Espíritu Santo y lo discernimos, porque es algo que el Espíritu Santo nos da a entender. Pero el pecado ha sido crucificado. El poder del pecado ya no opera tanto como antes. Dice Pablo, mas yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cuál es la implicación? Que yo estoy muerto, ya no puedo ser yo, es Cristo en mí. Por eso dice, mas vive Cristo en mí. Ya lo que vivo en la carne, en este cuerpo, ya no es tanto la carne en el sentido del pecado, sino el cuerpo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ¿qué es lo que me mantiene totalmente crucificado, muerto a mí mismo? En lo que el Hijo de Dios hizo por mí en la cruz del Calvario, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección. Recordando el Evangelio es lo que me mantiene crucificado, porque Cristo Jesús murió por mi pecado en esa cruz. Como dijo John MacArthur, yo no puedo deleitarme en los pecados por los cuales Cristo murió. No puedo, porque Él me ha cambiado, ya no me pertenezco a Cristo Jesús. ¿Por qué digo que tiene que ver con el Evangelio? Por lo que dice ahí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo Jesús y su obra en nosotros lo que hace por el Espíritu Santo que nos mantiene paralizados y crucificados. De ahí que en Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Es decir, ya no vivo para mí, ya no vivo para mi deseo, ya no vivo para mi desorden, ya no vivo para mis pasiones, vivo para los deseos de Cristo Jesús. Por eso es importante que cuando Cristo, la imagen de Cristo, trata en nosotros esas áreas de debilidad, lo primero que tengo que recordar es que somos crucificados en Cristo y juntamente con Cristo. Porque si no recuerdo eso como una base, como un fundamento, muy difícilmente todas las áreas de mi vida van a ser tratadas en mí. ¿Sí? En segundo lugar, tu corazón y tu mente será conforme a Cristo y sus palabras. En segundo lugar, tu corazón y tu mente será conforme a Cristo y sus palabras. Porque no solamente se trata de la obra del Espíritu de Cristo en nosotros, como dice Romanos 8, versículo 9, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, sino que también se necesita de una guía, algo que me indique cómo puedo caminar paso a paso de la manera que Cristo anduvo. Si eso es lo que vamos a ver, tu corazón y tu mente serán conforme a Cristo y sus palabras. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo con la fe en sus corazones. Luego, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cuál es la relación entre Efesios 3:17 y Colosenses 3:16? Dice ahí, la palabra de Cristo mora en abundancia con ustedes. Y Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. La palabra habitar no solamente tiene la idea de como que yo vengo aquí y me quedo. La palabra habitar es una palabra griega que significa prácticamente remodelar, hacer cambios, modificar las instalaciones, cambiar los fundamentos. Esa es la idea de que Cristo viene a remodelar tu corazón. Y esto es muy importante porque muchas veces nos quedamos con la idea de que, por ejemplo, ¡ay, qué bonito! Cristo vive en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero, ¿cómo habita Cristo en tu corazón? ¿Está cambiando tu manera de pensar? ¿Está cambiando tu manera de vivir? Porque en las escrituras el corazón no solamente es algo así como relacionado a lo emocional o lo sentimental. Casi siempre cuando lo vemos en el mundo y ves un dibujo de un corazón, ¿con qué lo asocias? Normalmente con el amor. Pero en las escrituras el corazón se asocia con el pensamiento, la voluntad y las emociones. En el registro de la Biblia lo vemos de esas maneras. Entonces el corazón es prácticamente el ser del hombre, el ser del cristiano. Por lo tanto, cuando dice Efesios 3:17, para que habite Cristo en el corazón, ¿en donde está habitando? En mi pensamiento, en mi hablar, en mi voluntad, en mi caminar, en mi sentir. Para que habite Cristo por la fe. Es decir, que le creo al Señor que Él está habitando en mi corazón porque me ha traído su evangelio y salvación, me ha defendido ante Dios, el juez, y me ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu Santo, ha hecho morar en mí su Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, Cristo está morando en mi corazón. Ahora, imagínate, Jesús está morando en tu corazón e imagínate
el desastre que tenemos en nuestro corazón, el trabajo que el Espíritu de Cristo está haciendo en tu corazón y en mi corazón. Ya me imagino algo así de una manera metafórica. En esta habitación hay envidia, en esta habitación hay ira, en esta habitación hay malos deseos. Bueno, hay que limpiar, hay que tratar con eso. Aquí voy a hacer mi morada, mi casa, voy a hacer los cambios en tu manera de pensar, en tu manera de decidir y en tu manera de sentir, de tal manera que sea Cristo en ti y en mí, y no nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver con la palabra? Porque dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. En otra traducción dice también en sus corazones, porque es la palabra de Cristo. No hay otra manera por la cual el Espíritu Santo puede tratar con nosotros. Necesitamos leerla, meditarla, estudiarla, reflexionarla todos los días, orando al Señor para que Él trate con nuestro corazón, para que de esa manera podamos dirigirnos a los demás como Cristo lo haría. Si se dan cuenta que no somos nosotros, sino el Espíritu de Cristo en nosotros, a tal punto que va suprimiendo todas esas áreas con las cuales estamos batallando bastante. Y al hacer esto, significa que le estamos dando el trono, el gobierno a Cristo sobre nuestras vidas. Eso es muy importante, porque de esa manera tú y yo, como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo, nos manejamos como Cristo, hablamos como Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que si entonces la palabra de Cristo mora en mi corazón, esto conlleva la idea de que no debo dejarme guiar por mi corazón. Como ya lo hemos dicho, porque el corazón es perverso y engañoso. Si me estoy resistiendo a entregarle un área de mi vida a Cristo, no va a cambiar eso. Claro, no es que seamos más poderosos que Cristo, sino que también se trata de una entrega voluntaria de nosotros, de nuestras áreas, de nuestros pecados, de nuestras debilidades a Cristo, para que Él gobierne sobre nuestras almas y nuestros corazones. Se trata de una rendición total a Cristo, que Él gobierna y se encarga de cada área de mi vida. Sí, a lo mejor estás batallando, bueno, pero estás luchando. Sí, cometiste un pecado, caíste, pero lo sigues intentando. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando caes, confiesas tu pecado, te arrepientes y le pides al Señor que te dé arrepentimiento y que le pides ayuda para hacer morir ese pecado, esa área con la cual sigues batallando. Ahora, no dejarte guiar por tu corazón implica que no te dejes guiar por las emociones, que no te dejes guiar por ideas equivocadas, que no te dejes guiar por aquello que sientes. Solamente déjate guiar por la palabra de Dios acerca de algún asunto, de alguna decisión, de algún hecho, circunstancia o preocupación que tengas. Si no viene la palabra, entonces no es. Punto. No le demos más vueltas al asunto. Porque lo que resuelve tu vida, tu actitud, tus decisiones y todo lo que pasa en tu vida, lo hace la palabra del Señor. Lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe dominar tu corazón, tu mente y todo lo que hagas. Porque si nos dejamos llevar por las emociones o por otra cosa, o por el qué dirán, o por cualquier otra clase de influencia en contra de nosotros,
entonces no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Por eso, a veces tomamos muchas malas decisiones, porque pareciera que nuestro corazón no se siente tranquilo y andamos buscando en la Biblia a ver qué me dice y no encuentro nada. Y no nos detenemos a pensar o a reflexionar que a lo mejor, muy posiblemente, no es una inquietud del Espíritu Santo, sino una inquietud de nuestro corazón carnal. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a su palabra. Siempre. Si tu corazón te está diciendo que no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello, porque estás haciendo algo mal, o estás pecando, o estás haciendo lo incorrecto, ¿cuál es el filtro para saber si estás en lo cierto? La palabra. Porque recuérdalo, amado, amada, el Espíritu Santo siempre respeta su palabra, la cual inspiró. La palabra te tiene que hablar sobre cualquier cosa, no importa lo que sientas. Aun si estás preocupado, preocupada, pregúntate, ¿estás preocupado, preocupada porque ofendiste a Dios? ¿O estás preocupado o preocupada porque tu carne piense que estás haciendo algo malo? Corrobóralo con la escritura en oración. Esa es tu mejor guía. Sea la palabra de Cristo dirigiendo tu corazón siempre. Porque acuérdense, el corazón es perverso y engañoso, nos puede mentir y nos puede dar ideas equivocadas. Y si Cristo no gobierna eso, vamos a estar totalmente desorientados, haciendo cosas que a lo mejor a Dios no le agrada por no seguir su santa y perfecta voluntad. Pues bien, hermanos, continuamos. En tercer lugar, o la tercera área que la imagen de Cristo trata con nosotros es tu hablar, tu manera de hablar. Tu hablar aún en los tiempos difíciles debe ser como el de Cristo. Tu hablar aún en los tiempos difíciles debe ser como el de Cristo. Pueden buscar 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Recuerden que cuando el apóstol Pedro escribió la epístola, estaba escribiendo a cristianos padeciendo persecución y sufrimiento. Estaban padeciendo muchas tribulaciones como cristianos, incluso a tal punto de que se les estaban obligando a negar a Cristo y no confesarle como Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Le recuerda el Evangelio, todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Le recuerda cómo Cristo nunca dijo nada malo, nunca pronunció juicio. Cuando Él estaba aquí en la tierra, nunca se vengó ni amenazó ni nada. Simplemente dejó la causa en manos de su Padre. ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones de menor importancia, de menor significado, porque no estamos pasando realmente un tiempo de persecución? Pero cuando estamos atravesando por tiempos difíciles, por tiempos de enfermedades, por tiempos de problemas, por tiempos de necesidades, por tiempos de enfermedad, etcétera, una serie de aflicciones que podemos tener cada día, luchas, ¿cómo reaccionamos? Solemos reaccionar mal.
reaccionamos mal y hasta nos quejamos con Dios y nos quejamos de Dios. O vamos y nos quejamos de nuestros hermanos, nos quejamos de las circunstancias que nos rodean y vamos a quejarnos de que realmente no es la vida que queremos. Se nos olvida que nuestra vida ha sido comprada por Cristo a precio de su sangre y por tanto ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Él. Y Él dice cómo hemos de vivir y cómo hemos de hablar. Que si tú tienes una situación en la que te dan ganas de hablar mal, acuérdate de Cristo. Cristo Jesús en la cruz no pronunció ninguna maldición. De hecho, lo que Cristo dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él les deseó el bien, Él les deseó lo mejor, el perdón de pecados. Nosotros debemos recordar, por tanto, hermanos, que aunque parezcamos como cristianos, suframos como cristianos, lo más importante es que nuestra actitud y nuestro hablar con los demás sea como el de Cristo Jesús, sabiendo que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Siempre que estés pasando por un momento en que te quieren provocar a enojo, te quieren provocar a ira o a tristeza o a desesperación, en ese momento detente y dile: Señor, ayúdame a hablar, ayúdame a dirigirme a los demás de manera santa y piadosa, ayúdame a hablar como Cristo, ayúdame a perdonar como Cristo, porque yo no puedo. Mi corazón a veces reacciona mal, hasta el punto de que yo me siento ofendido, pero no quiero ser así, no quiero sentirme así. Necesito de tu gracia, Señor, para dar gracia. Necesito de tu misericordia para dar misericordia. Necesito recordar lo que pasó con Cristo en esa cruz, que Él murió y se entregó a sí mismo por mí. De esa manera yo muero a mí mismo. Soy crucificado juntamente con Cristo y por tanto, Señor, ayúdame a no devolver mal por mal, sino bien por mal. Ayúdame, Señor. Me entrego a Cristo. En vez de maldición, doy bendición. Y todo lo que me hagan, Señor, te lo dejo en tus manos. Ora de esta manera, amado. Ruega de esta manera, amada. Por ejemplo, como una familia normal, cuando tú tienes una pelea con tu hermano, haciendo lo natural, el ofendido, ¿con quién va? Con su padre. Le pide a él que intervenga. Mira, mi hermano me ofendió. Mira, mi hermano me lastimó. Ayúdame a tratar con mi corazón para perdonarlo y darle a él arrepentimiento verdadero para que pida perdón por su pecado. Así también en la iglesia. Porque no debe haber corazones amargados. No puede haber corazones airados, enojados. Entonces ahí no está habitando Cristo. Ahí soy yo hablando. Estoy dando lugar a mí en lugar de darle a Él su lugar y su trono. Y cualquier situación, por muy difícil que sea, mi hablar debe ser bueno para con Dios y delante de Dios. Creo que tú recordarás, por ejemplo, en Job capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Se acuerdan de la mujer de Job, verdad? ¿Qué dijo ella? ¿Aún detienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, ¿qué le responde? Le dice: hablas como una mujer fatua, como cualquiera. ¿Acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Y el texto dice claramente que en esto Job no pecó en sus labios. Siempre, amados, en todo, procuremos hacer lo correcto. Muchas ocasiones nos ha pasado que, por ejemplo,
por evitar una situación complicada o una situación conflictiva, como que ya le estamos pensando. ¿Y si digo una mentirita blanca? ¿Y si digo que no voy a trabajar por esto? ¿O no voy a la iglesia por esto? No, porque ahí no es Cristo quien actúa en nosotros. A pesar de las consecuencias que nosotros podamos sufrir, cualquiera, siempre es bueno hacer lo correcto, como lo enseña la Escritura. Es una actitud de amor de nosotros como iglesia. Y si hay consecuencias, bueno, lo dejo en las manos del Señor, lo dejo en las manos de Dios, porque Él es quien gobierna mi vida y Él es el que tiene el control de todo. Ahora bien, en cuarto lugar, tu actitud será conforme a la humildad de Cristo. Tu actitud será conforme a la humildad de Cristo. Tú recordarás en Mateo 11, versículo 28 al 29, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, cuando Él dice esta palabra, hay algo que me llama la atención, porque la humildad es algo que el Espíritu Santo te da, ¿cierto? Pero Él dice, aprendan cómo puedes ser humilde, porque tú a lo mejor puedes ser humilde, pero no haciéndolo con motivaciones correctas, sino equivocadas. Podemos fingir humildad hacia los demás, pero no es la humildad cristiana. Y por eso dice el Señor, aprendan de mí que yo soy humilde. Ser humilde a su manera, ser humilde en reconocer que solamente tú y yo no podemos. Ahora sí, acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el contexto habla de la humildad entre hermanos en la iglesia. Luego dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por causa de Cristo y su evangelio, nosotros también somos llamados a ser humildes de la misma manera que Él se entregó y se humilló hasta la muerte. Amados, no olvidemos, por tanto, que la humildad es espiritual. Es por el Espíritu que va reproduciendo la imagen de Cristo en nosotros, para que nosotros seamos siervos y humildes. ¿Pero con qué actitud? La actitud de Cristo, de que me humille, la actitud de que estoy presto para ser humilde, la actitud de que simplemente soy obediente a la voluntad de Dios, en su gracia, en su poder, la actitud de que estoy presto para servir, de que Dios me dice que me entregue por amor a mis hermanos, de que me entregue por amor a mi Señor. Se trata de morir a mí mismo y de renunciar a mi ego, de renunciar a mi egoísmo, que yo pueda manifestar humildad con la gracia del Espíritu Santo. Lo maravilloso del asunto es que la humildad se basa en el Evangelio. La humildad se basa en el Evangelio. Amados, acuérdense de lo que les dije al principio. ¿Cómo podemos encontrar la gloria de Cristo en su Evangelio? Viendo su gracia y su verdad. La gracia coopera con nosotros y la verdad se nos da a conocer. Hermanos, en Cristo encontramos el Evangelio de su humildad y humillación y somos llamados a seguir sus pisadas en su poder y en su gracia. En quinto lugar,
crecemos en Cristo en la paciencia. En quinto lugar, crecemos en Cristo en la paciencia. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nos damos cuenta que es el Señor que encamina nuestro corazón. Él es quien trata con nuestro corazón, trata con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y todo lo que ya hemos mencionado. Luego dice, encamine sus corazones hacia el amor de Dios. ¿Y de qué manera Dios nos ha amado? Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Señor que nos vuelve a dirigir hacia el Evangelio una y otra vez en nuestros corazones en todo el tiempo, amado. También dice, y a la paciencia de Cristo. La palabra paciencia también se traduce como perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar. Es decir, que a medida que esté atravesando alguna aflicción, en tiempo de paz o en tiempo de prueba, es el Señor que dirige mi corazón hacia el Evangelio y es lo que me hace ser paciente, porque me hace recordar que Cristo Jesús fue paciente, sufrió por mis pecados en esa cruz, Él lo vivió todo, lo sufrió todo, Él se ensució todo para que nosotros pudiéramos estar libres de todas las impurezas e inmundicia de nuestros pecados. Cristo fue paciente incluso con nosotros, fue paciente incluso cuando Él se entregó en esa cruz, cuando Él oró y le dijo a su Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es paciencia. Paciencia es hacer la voluntad de Dios dependiendo de Él, aun cuando eso contradiga lo que siento. Paciencia aún en mi propio pecado por el cual lucha contra mí. Y la obediencia a Cristo, aun cuando eso contradiga lo que a mí no me gusta. Y muchas veces se necesita paciencia hasta para tratar con hermanos incómodos y difíciles. Suele pasar en la iglesia local. Hay hermanos con los que son difíciles de tratar por cuestiones de inmadurez, por cuestiones de un desaire que ellos sufrieron, porque a lo mejor son nuevos en la fe, o porque hay una cierta área no entregada en su vida al Señor. Pero la pregunta es, ¿tú eres paciente en Cristo? Imagínate, ¿cuántas cosas ha soportado Cristo de nosotros? Y aún en esta vida presente como cristianos, ¿cuántas veces hemos luchado por nuestros propios pecados en los cuales estamos batallando y el Señor sigue siendo paciente y sigue obrando en nosotros? Esa es una expresión de misericordia, hermanos. Y de la misma manera que hemos recibido esa misericordia todos los días, como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, versículo 22 al 23. Así como Él es misericordioso, de la misma manera que nosotros debemos ser misericordiosos. O sea, no existe otro modo de caminar si no es a la misma manera de Jesús. Y parte de ese caminar es ser paciente, extendiendo misericordia para con todos. En sexto lugar, tu amor será semejante al de Cristo. Tu amor será semejante al de Cristo. Tu amor será semejante al de Cristo. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, por favor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tuvieran amor los unos con los otros.
Ahora, nótese que ya no es tanto amar a tu prójimo, sino que Cristo ha puesto el estándar, ha elevado ese estándar. Ámense como yo los he amado. Eso es tremendo, porque ¿de qué manera nos amó Cristo? Él lo dio todo. El amor es sacrificial, el amor es dar, es entregar, el amor es prácticamente vaciar todo de ti y entregarlo hacia tus hermanos, hacia tu familia. El amor de Cristo es el que se derramará en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, versículo 5. Pero aquí se entiende que el amor en Cristo es intencional, que a pesar de todos los daños que me pueda provocar, no importa, aún así te amo en Cristo. Si tú me golpeas en la mejilla, yo te doy la otra. Si tú me pides pan, yo te lo doy. Si tú me pides prestado, no me devuelves nada. Si tú me maldices, yo te bendigo. Ese es el amor. El amor a veces es difícil de definir, pero en sí se describe en actitudes y en hechos. Ahí te dejo la tarea de que leas 1 Corintios capítulo 13. Hay toda una cátedra del amor cristiano. Y es curioso que muchos aplican este capítulo para una boda, pero si estudias el contexto, está hablando del amor cristiano en una iglesia local. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es la entrega en 1 Corintios 13? Y esto es muy importante porque de este texto de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, va a ser parte de la base para la segunda sesión con el favor de Dios. El amor en Cristo tiene que cambiar tu perspectiva hacia los demás porque no puedes retener odio, coraje, tristeza, desesperación, especialmente contra tus hermanos. No puedes porque Cristo te ordena, ámalos. Cristo te ordena a ser paciente y a darles todo. El amor implica muchas cosas que tenemos que sacrificar y a veces hasta tenemos que regalar lo que son nuestras cosas más amadas o nuestras prioridades más amadas. Pero a lo mejor esas cosas y esas prioridades son ídolos personales y simplemente lo tenemos que dar. Y eso ayuda a cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Si no ayudo a mi hermano en sus necesidades, ¿cómo va a morar el amor de Dios en mí? El amor siempre será sin reserva, aunque duela. A veces me pregunto, ¿cómo sería eso? ¿Cómo amar, aunque parece que lo pierdes todo, que todo parece en vano? ¿Vale la pena amar? Cristo Jesús es Dios y Él es la personificación perfecta del amor, el amor andante, el amor que camina, el amor que se entrega. Y me llama la atención y me vuela en la cabeza cómo Cristo dedicó tiempo a amar a sus ovejas y a gente que ni siquiera eran ovejas suyas. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Porque Él alimentó a 5,000 personas. ¿Y cuántos quedaron al final? En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que 120. Aún así, Él se dio a todos ellos. El amor no lo piensa más, no le piensa para darse, simplemente se entrega. Incluso, Él se desvelaba para estar con toda esa gente, ministrando, sanando enfermos, expulsando demonios, predicando la palabra, y todavía Jesús se tomaba el tiempo para orar toda la noche o levantarse temprano para buscar el rostro de su Padre Celestial. Y sigue involucrándose con todos. ¿Pero qué lo motivaba? El amor. Entonces es muy importante que entre las áreas que la imagen de Cristo transforma en nosotros es el amor. Porque sin el amor de Cristo, sin el amor en Cristo, nada somos.
no somos nada. Y por último, en séptimo lugar, tu caminar debe ser como el de Cristo. Tu caminar debe ser como el de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo él anduvo? Anduvo en santidad, anduvo en piedad, puesto que él es santo, inmaculado, justo, apartado de los pecadores. Y eso es importante porque el amor nunca está divorciado de la santidad. Nunca. Porque cuando profesas el puro amor, puede ser llevado al libertinaje. Y cuando profesas solamente la santidad, puedes arrastrarte hacia el legalismo. Son casi hermanos gemelos el libertinaje y el legalismo. Cuando no se practica el amor y se hace énfasis en la santidad, se pueden poner reglas externas de cómo vivir, cómo ser santo, cómo debes de comportarte, cómo debes de conducirte hacia los demás. Pero cuando enfatizas el amor y no la santidad, el pecado es tolerado y permitido. Por ejemplo, hay casos de iglesias que dicen que por aras del amor se reciben a gente que ni siquiera se ha casado y los tratan como hermanos, entre comillas. Simplemente dicen, tú ven, así te recibimos nosotros. Para nosotros están bien como viven. Pero delante de los ojos de Dios debemos hacer las cosas correctas con su favor y su gracia. Solamente un poquito de implicación sobre este asunto. Dios ha establecido autoridades y ha establecido un orden en esas autoridades de acuerdo a Romanos capítulo 13. Y parte de esas autoridades han ordenado y legalizado los matrimonios civiles. El matrimonio civil es una forma de proteger la institución del matrimonio por la vía legal, de cuidar a la pareja de uno y del otro, de cuidar los derechos, de preservar las obligaciones en el matrimonio, aunque sea en lo secular. Por eso es algo que Dios permitió. Y es curioso porque el hombre actúa bajo la ley moral que tenemos en nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Y bajo esa ley manifiesta ese cuidado, esa preservación del amor al prójimo, en este caso, tu pareja. Ahora, imagínate que llega a la congregación una pareja que vive en unión libre y en fornicación, no están casados. ¿Así vamos a considerarlos como hermanos? No. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la santidad y el amor. Siempre hay ese punto en que es Cristo el que gobierna el amor, pero también gobierna la santidad. Por eso dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, si permaneces en él, ¿cómo vas a caminar? En la piedad, en la santidad, en obediencia a su palabra. Cuando tú y yo pensamos en obediencia a su palabra, no estamos hablando de legalismo. Estamos hablando de que nos estamos apartando, de ahí viene el significado de santidad, apartarse, apartándonos para Dios en obediencia a su voluntad. Eso es santidad. Pero la motivación por la que hacemos las cosas y queremos ser santos es por amor al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, amados, y rogar al Señor que sea Él quien obre en nosotros, que caminemos como Cristo anduvo. Así que, por último, lo que necesitamos ahora como cristianos, que ya entendemos que hay muchas áreas que tratar, pero por lo menos tenemos estas 7 áreas que son básicas. Que el Señor nos ayude a que esa vida de Cristo se muestre preciosa hacia los demás. Es necesario ser ejemplo en la vida de Cristo obrando en nosotros. De hecho, eso es por default, por así decirlo, que si Cristo vive en ti, se va a notar, se va a evidenciar. Ah, mira, tú hablas como cristiano, tienes ideas cristianas, actúas como cristiano. ¿Qué es lo que está obrando en ti para que actúes y pienses de esa manera? Es Cristo.
Cristo y por causa de su evangelio. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Necesitamos alentar y animar a todos nuestros hermanos en Cristo, a que actúen y vivan en Cristo, en el poder de Cristo, en la palabra de Cristo, porque para eso somos llamados, para ser como Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, actuamos conforme a Cristo, actuamos conforme a la cabeza. No movemos como la cabeza en Cristo quiere. Por eso, Él gobierna mi vida, Él gobierna nuestras vidas. Debemos alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros a crecer en Cristo, a pesar de las circunstancias, problemas, situaciones y demás. A pesar de que pueda haber conflictos o divisiones entre hermanos, vamos a procurar el bien y la paz en la iglesia. Y eso es algo que trataremos en la segunda sesión, creciendo en Cristo como iglesia local. Muy bien, amada familia, esta es la palabra del Señor y gracias a Dios por su palabra.